Uruguay volvió a hacer historia al convertirse en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia, una ley que reconoce el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte en casos de irreversible sufrimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al senador del Partido Colorado, Ope Pasquet, quien se encuentra en Montevideo, Uruguay, uno de los impulsores de esta iniciativa. ¿Ustedes qué piensan sobre la eutanasia? Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios. Hacemos ahora el contacto con Montevideo. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Pasquet, bienvenido a Enfoque. ¿Qué tal? Es un gusto recibirlo. ¿Qué tal? El gusto es mío. Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia. ¿Qué significado tiene esto para usted que impulsó este proyecto? Bueno, es una gran satisfacción que finalmente se haya convertido en ley este proyecto por el que empezamos a trabajar en marzo del año 2020. Hubo un debate muy intenso que duró todo este tiempo. A mí nunca me entrevistaron tanto, nunca participé en tantas mesas redondas, seminarios, foros, conversatorios, talleres, todo eso, nunca como a propósito de este proyecto de ley, que ha sido muy debatido y que, bueno, al final del camino tiene un respaldo claramente mayoritario en la sociedad uruguaya, como lo señalan todas las encuestas que se han hecho sobre esto, y un respaldo parlamentario que hizo que esto se convirtiera en ley, que fue de casi 2/3 en ambas cámaras, de manera que podemos decir, sin exagerar, que es un proyecto de ley que llegó a ser ley con un sólido respaldo político en la sociedad y en el Parlamento. Ujú. Teniendo en cuenta un poco toda esa información y el respaldo, Uruguay es una sociedad laica, pero con una fuerte presencia católica. Es un proyecto que está en debate y discusión desde el año 2020. ¿Cómo se logró este consenso político y social en una ley con un tema tan importante como la vida y el derecho a morir? Porque hubo una visión filosófica compartida, digamos, transversal a los partidos políticos. Eh, Independientemente de los partidos, somos muchos, somos mayoría, clara mayoría en el Uruguay, los que pensamos que cada persona es dueña de su vida, que es libre de decidir el curso que quiere darle a su vida y que esa libertad llega hasta el último momento de la vida, que es la muerte. Esa autonomía de la persona que tiene respaldo en nuestra Constitución, sin duda alguna, que es una clave de identidad liberal en el mundo, es ampliamente compartida en la sociedad uruguaya e inclusive entre personas que declaran tener creencias religiosas y que sin embargo dicen: "Bueno, está bien, estas son mis creencias, pero yo entiendo que cada cual tiene que poder decidir a este respecto". Y de eso se trata. Esta ley no le impone nada a nadie, respeta la libertad de todos. El que quiera pedir la eutanasia y se encuentre en las situaciones previstas por la ley, podrá pedirla, y el que no quiera pedirla no la pedirá, y cada cual dirigirá su vida según sus propios criterios, que es de eso que se trata exactamente, que nadie le imponga su manera de pensar, de creer, de sentir a otro, que cada cual pueda decidir según su propia conciencia y según su propia razón. ¿Y qué garantías se dan para evitar abusos, sobre todo en personas vulnerables? Las garantías están en que van a intervenir por lo menos dos médicos en el procedimiento que de manera absolutamente independiente entre ellos van a evaluar si la persona que pide la eutanasia, que tiene que ser un adulto en su sano juicio, ciudadano uruguayo o residente habitual en Uruguay, si esa persona, digo, se encuentra en las situaciones que la ley prevé para habilitar la eutanasia, o sea, etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o bien condición de salud o patológica que produzca sufrimientos insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. Entonces, cuando la medicina no puede ofrecer una solución, cuando la enfermedad es incurable y la persona está sufriendo al punto de que a ella le resulta insoportable la situación, bueno, entonces la ley permite que
la persona pida y obtenga ayuda para morir, que de eso se trata. Senador, los detractores aseguran que la eutanasia atenta contra el valor de la vida, mientras que los defensores aseguran que por el contrario es una forma de dignificarla. ¿Cómo se resuelve esta tensión desde el derecho y la ética? ¿Es posible? Bueno, se resuelve a través de la ley. Por supuesto que en una sociedad hay visiones distintas, pero ¿cómo se zanja eso? Se zanja a través de la ley. Hoy en el Uruguay, cuando la ley esta que votamos de eutanasia todavía no entró en vigencia porque tiene que ser promulgada y publicada, hoy está vigente el Código Penal de 1934 que dice que son delitos en todos los casos la ayuda al suicidio y el homicidio piadoso, que es el nombre que aquí tiene la eutanasia. O sea, las diferencias están resueltas por la ley que en el Código Penal vigente prohíbe en todos los casos la eutanasia, la considera un delito. Bueno, nosotros decimos, vamos a resolver esto de otra manera, vamos a permitir que accedan a la eutanasia sin que sea delito las personas que reúnan tales y cuales condiciones que se encuentren en tal y tal situación. Así se resuelven los conflictos en una sociedad democrática, con leyes votadas por los representantes del pueblo. Además, no hay acá ninguna contradicción con nuestra Constitución, han opinado los principales constitucionalistas del país, acá no hay un problema de constitucionalidad, como no lo hubo tampoco en los países europeos que desde principios de siglo, algunos como Holanda, por ejemplo, ahora se llama Países Bajos, habilitaron la eutanasia, o como quienes lo han hecho más recientemente, como España, con una ley del año 2021. No ha habido ningún tribunal de justicia que declarara inconstitucionales estas leyes. Tampoco lo va a hacer en Uruguay, estamos convencidos de eso. Y bueno, y es la forma en que la sociedad se adecua a los tiempos que están corriendo e incorpora nuevos derechos que ahora pasan a considerarse inherentes a la personalidad humana, el derecho a decidir acerca del final de la propia vida. Pensando un poco ya en la perspectiva regional, Uruguay ha sido pionero de varias leyes, ¿no? Matrimonio igualitario, el aborto, la marihuana, ahora con la eutanasia. ¿Puede abrir esto un nuevo camino en América Latina, por lo menos para iniciar el debate en cada uno de los países? Bueno, no olvidemos que tanto en Colombia, ¿Mm? por decisiones del Tribunal Constitucional, como en Ecuador y en Perú, ha habido una habilitación jurisdiccional, no legal, para la práctica de la eutanasia en ciertos casos. Es decir, que tampoco nosotros en Uruguay estamos inventando la pólvora. Ha habido, repito, decisiones de la justicia en esos países que mencioné que habilitaron la eutanasia en ciertos casos. Uruguay ahora sanciona una ley en este sentido. Tengo entendido que en el Parlamento chileno se está tratando también un proyecto de ley de eutanasia y me parece que el hecho de que haya leyes similares en Europa, en América, en varios estados de los Estados Unidos de América que no contemplan la eutanasia, pero sí la ayuda médica al suicidio, así como en Oceanía, porque en varios estados de Australia y en Nueva Zelanda hay leyes de eutanasia o de suicidio asistido. Bueno, nos está indicando que en esta época la gente está entendiendo que tiene derecho a disfrutar de su propia vida y que ese derecho llega incluso al momento de la muerte. Y profundizando un poco en la visión humana y personal, ¿qué fue, senador, lo que lo motivó a apoyar esta iniciativa y llevarla adelante? Bueno, yo en el año 2019, ya por agosto-septiembre, yo recibí la llamada de Fernando Sureda, que era una persona a quien yo conocía porque teníamos amigos comunes. Sureda me llamó, me dijo, mirá, Ope, me diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Yo sé que esta es una enfermedad mortal, que es incurable, sé que además el final es muy duro, es muy cruel, y yo no quiero llegar hasta el final, quiero terminar antes. Y estuve haciendo preguntas, en fin, a ver cómo era posible anticipar la muerte, y me han dicho que nadie me puede ayudar porque es delito el homicidio piadoso y es delito también la ayuda al suicidio. Entonces te pido a vos, que sos legislador, que si me podés ayudar en esto para encontrar una salida a esta situación. Y yo le contesté que en ese momento no podía hacerlo porque estaba prácticamente en receso el Parlamento, y además estaba en curso la campaña electoral del 2019, entonces no era momento para plantear un tema de estos. Pero le dije que si a mí me tocaba ser diputado nuevamente, en la próxima legislatura iba a trabajar por esto, y así lo hice. Fui elegido diputado nuevamente y en marzo del año 2020 presenté conjuntamente con otros compañeros de mi partido el primer proyecto de ley de eutanasia
que fue el que disparó la discusión. Después vino un proyecto del Frente Amplio en diciembre del 2021, después fusionamos ambos proyectos para aumentar la viabilidad política de cada uno, y bueno, y así empezamos a recorrer un camino que culminó el miércoles de la semana pasada con la sanción de la ley. Pasquet, ¿y qué le diría a una persona que está sufriendo una enfermedad terminal y que ve en esta ley una esperanza? Bueno, que sí, que efectivamente la esperanza existe. Estamos esperando la reglamentación de la ley, que es tarea del Poder Ejecutivo. Tiene 180 días de plazo para cumplirla. Esperemos que lo haga antes incluso. Y yo creo que esa persona tendría que ponerse desde ya en comunicación con su médico para estar atento a las novedades que vayan surgiendo. Y si lo considera pertinente, si a su juicio, a su libre criterio, esto puede ser de utilidad, que llegado el momento, inicie el procedimiento correspondiente. Senador Ope Pasquet, del Partido Colorado de Uruguay, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Con muchísimo gusto quedo a sus órdenes. Enfoque. Uruguay vuelve a ser pionero con esta aprobación de la ley sobre eutanasia. Ya lo había hecho con la marihuana, el aborto y el matrimonio igualitario. ¿Por qué creen ustedes que Uruguay avanza en estos temas? ¿Qué opinan sobre la ley de eutanasia? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.